Queridos televidentes, cordialísimo saludo. Cómo nos encanta de verdad, porque esa es nuestra razón de ser, de nuestra vida y ministerio, podernos dirigir a ustedes colaborando en el nombre del Señor, con el poder de Él, con la fuerza y la inspiración del Espíritu Santo, poder ayudar en todo lo que tiene que ver con nuestra formación. Porque una de las cosas que a veces nos preocupa es que nos sentimos como inermes, sin herramientas, sin equipaje para poder uno vivir cristianamente, pero con mucha convicción, con mucha alegría, con mucha entereza, toda nuestra existencia cristiana que es tan maravillosa. Ya en estos días pasados, el Señor, cuando estaba hablando del reino de los cielos, se decía que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, que cuando uno lo descubre, va y lo esconde y vende todo lo que tiene para hacerse a ese campo, porque descubrió una cosa que es maravillosa. Siendo coherentes con el primer programa de esta semana, decíamos que San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y todos los santos llegaron a descubrir ese tesoro tan maravilloso y su vida les cambió. Porque hay gente que no cambia en su vida, que les parece que es aburridora la vida cristiana, es lo más feliz. A mí lo que me parece aburridora es la vida mundana, no vale la pena, esa es una estafa. Sobre todo pues cuando hablamos de lo que concibe el mundo, que es su felicidad, que el placer, el poder, el tener, la fama, dejarse uno deslumbrar de todo eso. No, el mundo, pero el mundo como creación es algo bueno porque es obra de Dios. Pero estamos hablando del mundo como el conjunto de criterios, formas de pensar, formas de vivir, formas de sentir, una cultura meramente mundana que nos aleja de Dios. Eso es pura mentira. En cambio, lo de Dios es tan maravilloso, tan encantador. Uno nunca se siente defraudado, porque inclusive cuando se está en Dios, hasta las situaciones más negativas de la vida las hace concurrir Dios para sacar bienes mayores. ¿Cuánta gente hay que en una dificultad se convirtió eso en una oportunidad para relanzarse, para resignificar su vida? También esto es maravilloso, porque es el lado positivo también de la vida cristiana. Por eso, de verdad, que nos anima mucho si todos estos programas pueden ayudar para que nosotros vamos madurando, vamos encontrando nuestra vida, nuestra razón de ser en Dios. Es que Dios es nuestra identidad. Nosotros somos conscientes de que el pecado no nos identifica. Yo con frecuencia pienso lo que le escuché y he dicho en algunas oportunidades en las predicaciones. Yo no soy mi pecado, dice ese fraile, que es Fray Nelson Medina, algo maravilloso que me ha ayudado mucho en la formación. Yo no soy mi pecado. Es decir, mi identidad no es el pecado, y lo comparo simplemente con la enfermedad. ¿Quién va a decir que uno se siente feliz, que se siente identificado con la enfermedad? Yo no soy mi enfermedad, yo soy mi salud, yo me identifico con la salud, yo me identifico con la gracia de Dios, no con el pecado. El pecado no es de mi identidad, así como la enfermedad tampoco es de mi identidad. Eso es una alteración de lo que yo soy, que me desconfigura, me distorsiona el estilo de vida. Un cristiano, cuando se siente identificado con Dios, es algo maravilloso, maravilloso. Somos las personas más felices. No es que estemos exentas de defectos, de caídas, etcétera, pero tenemos también una respuesta en el amor de Dios, que es tan maravilloso. Descubrimos a un Dios que es misericordioso, que nos perdona,
que hace posible que nosotros seamos criaturas nuevas. La redención es una nueva creación. Por eso se dice que la redención es una recreación, volverse uno a sentir creado. Así debería ser la recreación en la vida ordinaria, cuando una persona se recrea en medio de las jornadas de trabajo, etcétera, etcétera, o de estudio. Es para que se sienta una persona nueva, renovada, libre, contenta. Pero si las recreaciones son degradantes, degenerativas, eso no es una recreación, eso es una degradación, es una degeneración. La recreación es volverse a sentir uno nuevo. Por eso es tan importante, queridos hermanos, en la fe, todo esto, lo que significa la vida cristiana. Decía el Papa San Pablo VI, una expresión que me ha servido mucho, porque yo veo que tiene razón. Solo las personas buenas y santas son verdaderamente felices. El que diga que es feliz al margen de Dios, no le creo. En el fondo debe sentir un vacío porque todo es tan transitorio, tan pasajero, que a veces la gente pone su ilusión en ciertas cosas que dicen que los hacen felices. Y después a la hora de la verdad se sienten defraudados. Como decía una mujer francesa de comienzos del siglo XX, placeres, riquezas, fama, mentirosos, me prometieron saciedad y me dejaron con hambre. Continuemos pues escuchando todo este documento tan maravilloso sobre la palabra de Dios, la historicidad del Nuevo Testamento. Todo esto tiene una historia que es maravillosa. Cuando las vamos conociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Origen apostólico de los evangelios. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se ha hablado también cómo la Sagrada Escritura es y consigna lo que se llama la economía de la salvación. Cuando yo me he puesto a reflexionar sobre este término, la economía, inclusive ahora dicen que hay que buscar que nuestra patria Colombia también se mejore la economía, porque ha estado en bancarrota la economía por muchas circunstancias. Hay gente que tiene bancarrota en su economía. Es importante tener una economía sólida a nivel personal, a nivel familiar, a nivel administrativo, en la iglesia o en el Estado. Tener una buena economía. ¿Qué significa tener una buena economía? Tener los suficientes recursos para resolver las necesidades. La economía de la salvación quiere decir que tenemos todos los recursos dispuestos por Dios para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Dios ha concebido, Dios ha planeado, ha programado todos los elementos que necesitamos, todos los recursos para que podamos ser felices eternamente, como lo fue la Virgen María, como lo fueron todos los santos, que tuvieron y tenemos todos los recursos para salvarnos.
la palabra de Dios, la tradición viva de la iglesia, los santos padres, los santos sacramentos, toda la espiritualidad que tenemos, una serie de recursos, todo ese patrimonio de los santos que han hecho la experiencia de Dios en sus vidas, que hoy en día son felices. Por eso es algo maravilloso poder constatar esto. Y ahora, cuando hablaba de la historicidad de toda esta escritura, de esta palabra de Dios, recordaba yo, escuchando el testimonio de algunos pastores protestantes que se convirtieron a la Iglesia Católica. Y empezó a decir alguno, ¿cuándo empezó para nosotros el luteranismo, el calvinismo, el zwinglismo de Zwinglio? En el siglo XVI más o menos. ¿Y cuándo empezó la Iglesia Católica? Desde el siglo I. Y se empezaron a plantear, cuando leían a los santos padres de la Iglesia, decían, la Iglesia Católica es lo que se parece más a los orígenes. Lo de nosotros vino a surgir por allá tardíamente. ¿Cómo no va a ser más auténtico lo que está más cerca de las raíces y de los orígenes del fundador, nuestro Señor, los apóstoles? Eso es algo maravilloso. Y por eso se convirtieron al catolicismo. Ese protestantismo llegó en el siglo XVI. Imagínense ustedes lo que significa. Y en cambio, nuestra Iglesia Católica empezó con Jesús en el siglo I. Y nosotros en el siglo XXI estamos heredando todo este patrimonio, todos estos recursos que vienen desde siglos, que es una obra de Dios por medio de su Espíritu, para que nosotros nos sintamos felices ahora y siempre. Qué bueno pues, queridos hermanos, que sigamos profundizando sobre toda esta doctrina, que no hagamos caso a doctrinas extrañas, doctrinas que muchas veces son llamativas, como dice la carta a los Hebreos, que desorientan la vida de las personas. Llama la atención inclusive que recientemente el Papa León excomulgó a un grupo que era de la Iglesia Católica, la Sociedad de San Pío X, porque no quisieron seguir obedientes a la Iglesia, desconociendo al Papa, se hicieron a un lado, es decir, constituyeron una secta distinta, atentaron contra la unidad de la Iglesia, de su doctrina y sin duda alguna muchas cosas. Esto es algo tremendo. La Iglesia que nosotros, en la cual estamos, es Iglesia una, santa, católica y apostólica. Unidos en la fe, unidos en el amor, unidos en el Espíritu que Cristo nos regaló. Unidos en la fe, caminamos con Jesús en comunión, participación y misión. Nuestra iglesia anuncia con esperanza y amor que Jesús